Abrazo fuerte. Un abrazo. Leandro Gavín, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan. ¿Todo bien? 5:45. Más temprano que ayer. Capítulo económico. 3 minutos. Más temprano que ayer. Bueno, algo salvo. No pasa Algo nada. salvo, bueno, pero no marca ninguna urgencia. No hay urgencia. Tenemos buenas noticias igual para dar, ¿eh? Y entonces, vamos, podemos favor. empezar con eso, obviamente. Sí, claro. El dólar para abajo. ¿Pero por qué para abajo? En un contexto de baja de tasas de interés. Esa es la novedad. Bajan las tasas de interés en pesos y el dólar, en lugar de decir, bueno, a ver qué pasa, puede tentarse para arriba, no. Bastante para abajo, 1,5%. Vamos a sacar a placa con todos los tipos de cambio. Bastante lejos, te diría, acá no tenemos el mayorista, pero el mayorista del techo, la banda, el famoso 1.490 y pico. Bueno, lejitos, está de vuelta hoy bajando bastante fuerte. Riego País, Juan, a vos te encanta, 633. Nos quedamos ahí, nos estancamos un poco. Pero ayer estaba en 660, hoy en 633. Sí, va de a poquito, ya es como que se está agotando un poco, ¿no? El rally de los bonos argentinos para bajar. Un algo más mayor. Sí, yo creería que sí, algo más. Algunas compañías financieras están diciendo de en los próximos 2 o 3 meses un Riego País en 400 puntos y volver al mercado de capitales. No sé si están muy optimistas o es la que están viendo para adelante con lo que está pasando con el gobierno. Pero repetimos, dólar para abajo con tasas de interés, que esto es lo importante para la economía real, también bajando fuertemente. El Banco Central hoy sacó en una jugada en el mercado de capitales, una reducción de la tasa de interés de muy corto plazo, una operación que hace el Banco Central con otros bancos, pero que le sirve como tasa testigo. Es decir, el Banco Central te está dando el guiño de que va él mismo a bajar las tasas, el resto de las tasas también están comprimiendo. ¿Te acuerdas de la caución? Que hablamos en su momento en 100 y pico. ¿Cuánto está hoy la caución? 15. Casi, 18. Mirá. Muy bien, 18%. Del 100 y pico, 18. Una pyme que le está descontando un cheque en la bolsa antes pagaba 80, 90%, hoy paga 40, 45. Así que hay una baja interesante de las tasas en pesos con, de vuelta, el gobierno sigue mirando esto con un dólar bastante quieto. Así que seguramente va a seguir por este lado. Fernando Marengo, un placer tenerte. Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Arrancó la economía de la segunda mitad del mandato con la intervención de Estados Unidos primero y los resultados del 27 de octubre como un factor importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se espera? ¿Y qué es lo que se demanda también de la economía? Quizá también cruzado con política y acuerdos necesarios para las reformas tan reclamadas. Primero, creo que claramente el apoyo del gobierno americano ayuda, pero si uno ve las tasas de interés, el valor de las acciones o el valor de los bonos el viernes anterior a las elecciones y el nivel actual, yo diría que el principal factor fue el resultado electoral. Si uno ve el rendimiento de un bono en dólares cayó del 20% al 10%, las acciones subieron 50% en dólares, el tipo de cambio se apreció. O sea que aún con el apoyo americano el viernes anterior a las elecciones, la verdad que el mercado no le creía, por lo menos creo, al futuro económico y político del gobierno. Creo que el resultado electoral claramente tuvo un impacto. Rápidamente el riesgo país cayó de casi 1.100 puntos a 630. Cayó el rendimiento de los bonos en dólares, en pesos. Y de nuevo el precio de las acciones subió 50% en dólares en menos de 2 semanas. Creo que claramente, digamos, cuando uno veía qué estaba pasando antes del resultado electoral, el mercado estaba descontando un escenario que no se condecía con la situación ni económica ni política del gobierno. Creo que hoy la situación, digamos, que está pasando en los mercados claramente está más relacionado con la situación económica y política del gobierno. Y de acá en más, yo creo que hay 2 palabras que son las claves. Una, la gestión, y la otra, la negociación. Yo creo que el programa económico del gobierno tenía dos etapas. Una primera que era de bajar la tasa de inflación. Creo que está resultando relativamente exitoso en bajar la tasa de inflación. Relativamente, porque estamos planteando una inflación para el año en torno al 30%, cuando los países de la región tienen más o menos 4%, con lo cual una fuerte reducción, pero estamos lejos de las tasas de inflación de la región. Y la segunda etapa, yo digo, solo bajar la inflación no alcanza ni política ni económicamente. Lo que hay que lograr es crecimiento económico. Y para lograr crecimiento económico sostenido, algo que no logra Argentina en los últimos casi 15 años, ¿qué se necesita? Reformas estructurales. La única forma de hacer que el país sea competitivo, que se invierta en los sectores en los cuales la economía argentina es competitiva y generar crecimiento sostenido, la única forma es las reformas estructurales. Hablando de reformas, ¿hay alguna que para vos sea prioritaria? A ver,
Creo que hay tres reformas, claramente. Una, la reforma laboral, donde creo que claramente en un país que no crea empleo registrado hace 15 años se necesita una reforma laboral. No para el empleado que está en relación de dependencia y tiene derecho adquirido, pero sí para el que está fuera del sistema, el que está en informalidad. De alguna forma hay que incorporarlo al sistema. La segunda, una reforma tributaria, que sería ideal una reforma de coparticipación, pero creo que es demasiado ambicioso. Yo creo que la gran reforma que hay que hacer en Argentina es una reforma de coparticipación. Pero ¿Más que la laboral? Yo te diría tan importante como la laboral, creo que es sí, una reforma de coparticipación. Pero creo que no hay que ser tan ambicioso, que hay que lograr una baja de la presión impositiva. Todos miramos al gobierno nacional, pero creo que los gobiernos provinciales y municipales tienen mucho para hacer ahí. Sí. Lo tercero que se necesita es una reforma previsional, no tanto hablando de la edad jubilatoria, que también en algún momento va a haber que discutir, pero lo que necesita un país para crecer es ahorro de largo plazo, y el único ahorro de largo plazo que existen en las economías que crecen o que son desarrolladas es el previsional, y en Argentina destruimos el ahorro previsional, entonces hay que lograr ir a un sistema de ahorro previsional. En ese sentido, ¿cómo lográs el ahorro previsional? ¿Incorporando cada mes más personas al sistema? ¿Que aporten más? Claramente, una parte está relacionada con la reforma laboral, que es más gente que aporte. Absolutamente. Pero hay otra parte que es cómo se ahorra. El cómo se ahorra en un régimen, digamos, de reparto como el que tiene actualmente en Argentina. Cada peso que entra se lo gasta en mantener al actual jubilado, y con una pirámide poblacional que no tiene forma de pirámide, sino más bien de un rectángulo, tenés un problema en el futuro cuando te envejece la población. Claramente el ahorro previsional se logra con un sistema de capitalización, donde hay que discutir si es público, es privado, si es voluntario o obligatorio, pero claramente se necesita un régimen de capitalización. Absolutamente, digamos, que claramente puede ser un mixto, puede ser público, pero claramente lo que no tiene que ser es un sistema donde el ahorro previsional se dilapide en financiar déficits fiscales, como fue la historia argentina, ¿no? Y después lo que pasó es creíble ver un sistema de capitalización como antes. A ver, yo creo que claramente... En su momento agarró Sergio Massa con Vudú y ahí quedó, ¿no? A ver, completamente, pero yo creo que la discusión se está distorsionando, digamos. Creo que quizás la forma en la cual se lo implementó en Argentina, donde tenías un costo, una comisión de entrada muy elevada inicialmente, entonces te castigaba la capitalización. Yo creo que la discusión no es esa, la discusión es, ¿hay que capitalizar o no? ¿Quién capitaliza? Tiene que ser un sistema privado, un sistema público, pero claramente la única forma de generar crecimiento sostenido es con inversión, y la única forma de financiar inversión de largo plazo es con ahorro de largo plazo. Y el único que genera ahorro de largo plazo es un sistema previsional. En un ratito seguimos, pero está empezando el